Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que, wow. Les aseguro que los va a dejar con la boca abierta, les va a explotar la cabeza, les va a hacer ver todo de una manera diferente, en fin, estoy demasiado emocionada. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más jugosos del mundo de las celebridades turcas, la supuesta boda secreta de Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Sí, lo escucharon bien. La boda secreta. Y no me refiero a un rumor cualquiera, sino a algo que ha tenido a todos los fans, a los medios de comunicación, a los expertos en farándula, y hasta a los propios implicados. Bueno, no tanto a los implicados, pero a todos los demás en vilo. Ya saben, a Altay Ulusoy, el galán que nos enamoró a todos en series como Medcezir, donde interpretó a Yaman Koper, un joven con un pasado complicado que encuentra el amor y la redención, y en El secreto de Feria, donde encarnó a Emir Sarrafolu, un chico de clase alta cautivado por la enigmática Feria. Y Serini Sarıkaya, la mujer que encandila con su belleza, su talento, su versatilidad y su carisma en producciones como Fi, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos, y en Samaran, donde se sumergió en el mundo de la mitología y la fantasía. Dos estrellas indiscutibles de la televisión turca, con una química que traspasó la pantalla y que, para muchos, debería haber culminado en el altar. Pero, ¿qué pasa cuando los rumores de una boda secreta se convierten en una tormenta mediática? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente se casaron a Altay y Serini en secreto? ¿Y por qué nadie sabe nada? Bueno, pues prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de información, de especulaciones y de sorpresas. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor, para intentar arrojar un poco de luz sobre este enigma que ha mantenido en vilo a miles de personas. Antes de empezar a desmenuzar todos los detalles, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo contenido. Es súper importante para que no se pierdan nada. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios y saber que están ahí, compartiendo esta pasión por las series turcas y el mundo de las celebridades. Ahora sí, a lo que vinimos. La historia de Altay y Serini es de esas que parecen sacadas de una novela turca. Ya se imaginan, amor, drama, pasión, secretos y un final. Bueno, el final aún está por escribirse, o quizás ya se escribió y no lo sabemos. Se conocieron en el rodaje de Medcezir, la adaptación turca de DOC. En esta serie a Altay, como llaman, se enamora perdidamente de Mira, interpretada por Serini. Desde el primer momento, la chispa entre ellos fue innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, era evidente que había algo más. La química que generaron juntos fue tan intensa que trascendió la ficción y cautivó a millones de espectadores. Y efectivamente la magia se extendió más allá del set. Comenzaron a salir, a compartir momentos juntos y a demostrar su amor al mundo. Fotos en redes sociales, escapadas románticas a lugares idílicos, entrevistas donde no podían ocultar su felicidad, eran la pareja perfecta. Los fans soñaban con verlos casados, con construir una vida juntos. Veían en ellos la encarnación del amor verdadero, la pareja ideal que representaba todo lo que deseaban para sí mismos. Pero como en toda buena historia, no todo fue color de rosa. Después de algunos años de relación, y aunque la historia de amor era hermosa, la pareja puso fin a su relación. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero se habló de agendas incompatibles, de presiones mediáticas y de, bueno, cosas que solo ellos sabrán. Se rumoreó sobre diferencias en sus perspectivas de vida, sobre la dificultad de mantener una relación en medio del constante escrutinio público. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación y que soñaban con verlos juntos para siempre. Muchos se negaron a aceptar la separación, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que alimentaría años de especulaciones y rumores. A pesar de la ruptura, los rumores de una reconciliación y, más tarde, de una posible boda secreta, comenzaron a circular con fuerza. ¿Qué alimentó estas especulaciones? Bueno, hay varios factores que han avivado el fuego,
que han mantenido viva la llama de la esperanza en el corazón de los fans y de los medios de comunicación. Primero, la química entre Atai y Serinei, que nunca desapareció del todo. A pesar de que ambos rehicieron sus vidas amorosas, las miradas, los encuentros casuales en eventos sociales, las indirectas en redes sociales y hasta algunas declaraciones ambiguas mantuvieron viva la llama de la esperanza para muchos fans. Cada vez que se cruzaban en un evento, cada vez que compartían una foto con amigos en común, cada vez que se mencionaban el uno al otro en una entrevista, los rumores se avivaban y la esperanza renacía. Segundo, la discreción de ambos actores. Ni Atai ni Serinei han sido nunca muy dados a hablar de su vida privada. Prefieren mantener su intimidad alejada de los focos. Esta actitud, por supuesto, alimenta la curiosidad y la especulación. Al no exponer su vida personal, dejan espacio para que la imaginación y los rumores florezcan. Su hermetismo, en cierta medida, se convierte en un atractivo para los medios y los fans. Tercero, la presencia de amigos en común, que de vez en cuando filtraban información o dejaban caer pistas en redes sociales. Mensajes enigmáticos, fotos con simbolismos, comentarios ambiguos, todo sumaba a la intriga. Amigos cercanos a la pareja, conscientes de la expectación que generaban, parecían disfrutar dejando pequeñas migajas de información, alimentando la curiosidad y generando debates en las redes sociales. Cuarto, y quizás el más impactante, algunos medios turcos comenzaron a publicar supuestas evidencias de una boda secreta. Hablaban de una ceremonia íntima y discreta, celebrada en un lugar remoto, con muy pocos invitados y bajo un estricto secreto. Se especulaba con una boda en el extranjero, lejos de la mirada indiscreta de los medios, o en algún lugar escondido en Turquía, custodiado por un equipo de seguridad. ¿Imaginan la locura? Una boda que nadie vio. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Se casaron realmente Atai y Serinei? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La verdad es que no hay pruebas concluyentes de que se hayan casado. Ni fotos, ni vídeos, ni testimonios directos, nada. Las fuentes oficiales, tanto de Atai como de Serinei, han permanecido en silencio, alimentando aún más la especulación. La mayoría de las evidencias que se han presentado son más bien interpretaciones. Fotos donde supuestamente se ven anillos sospechosos, comentarios de amigos que podrían interpretarse como confirmaciones indirectas y rumores que corren de boca en boca. Se han analizado fotos en detalle, se han examinado las redes sociales en busca de pistas ocultas, y se han diseccionado las declaraciones de amigos y familiares. Los medios turcos, ávidos de noticias sensacionalistas, no han dudado en alimentar la especulación, a veces exagerando o incluso inventando para conseguir clics y atención. La presión mediática en Turquía es muy fuerte y las celebridades están constantemente expuestas al escrutinio público. Los rumores y las especulaciones son moneda corriente, y es difícil separar la verdad de la ficción. También hay que tener en cuenta que Atai y Serinei son figuras muy populares, y cualquier rumor sobre ellos tiene un gran impacto mediático. Sus carreras profesionales son muy exitosas, y su imagen pública es muy cuidada. Por eso es comprensible que prefieran mantener su vida privada alejada de los focos, para evitar que interfiera en su trabajo y en su imagen. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Se casaron o no? La respuesta probablemente la tienen solo ellos. Lo que sí podemos decir es que la posibilidad siempre está ahí, que la química entre ellos es innegable y que los fans, con su imaginación y su cariño, han creado una historia que, aunque sea solo una fantasía, es fascinante. El misterio que rodea a su relación, la posibilidad de un amor secreto, alimenta la imaginación y el entusiasmo de sus seguidores. La historia de Atai y Serinei, con o sin boda secreta, es una muestra de cómo el amor, la fama y la discreción pueden mezclarse para crear un enigma que cautiva a miles de personas. Es una historia que nos recuerda que a veces las cosas no son lo que parecen, y que la realidad puede ser mucho más compleja y misteriosa de lo que imaginamos. Ahora bien, yo personalmente pienso que si se hubieran casado en secreto, la pareja habría mantenido la discreción hasta el final, sin dejar ni la más mínima pista. Sería un secreto guardado con sumo cuidado, sin fisuras, sin filtraciones. Sin embargo, la cantidad de rumores y el entusiasmo con el que los fans han recibido la idea es algo muy revelador. Demuestra el cariño que sienten por ambos actores y el deseo de verlos felices, juntos o separados. Es como una telenovela, ¿verdad? Con misterio, romance, drama y por supuesto, mucha especulación.
Cada rumor, cada pista, cada foto sospechosa alimenta la trama y mantiene a la audiencia enganchada. La historia de Atay y Serenei tiene todos los ingredientes de una gran telenovela turca: amor, desamor, secretos, pasión, y la eterna pregunta: ¿y ahora qué? Y como en toda buena telenovela, la historia continúa. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro para Atay Ulusoy y Serenei Sarkaya? Quizás algún día sepamos la verdad sobre esta supuesta boda secreta. Quizás no. Pero lo que sí es seguro es que su historia seguirá siendo objeto de fascinación y debate durante mucho tiempo. La posibilidad de un reencuentro, de un nuevo capítulo en su historia de amor, siempre estará presente en la mente de sus seguidores. Y bueno, eso es todo por hoy, pero la conversación no termina aquí. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado a fondo los rumores, las pistas y las especulaciones sobre la supuesta boda secreta de Atay y Serenei. Hemos hablado de su química, de su relación y de la magia que han creado juntos en la pantalla y fuera de ella. Hemos desentrañado los enigmas, hemos analizado las posibles evidencias, y hemos explorado la intriga que rodea a esta fascinante historia. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores. No hay pruebas contundentes de que se hayan casado, pero la posibilidad siempre está abierta. Y lo más importante es que ambos actores sigan siendo felices y exitosos en sus vidas y en sus carreras. Que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado, y que sigan regalándonos su talento y su arte. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Ustedes qué creen? ¿Se casaron en secreto? ¿Tienen alguna teoría? ¿Qué pistas les parecen más significativas? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Déjenmelo saber. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Cada comentario, cada teoría, enriquece la conversación y nos permite explorar este misterio desde diferentes perspectivas. Y por favor, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de que sigamos creando contenido juntos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Así juntos seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas y de sus estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.